tipos de datos que podemos introducir en las celdas de nuestra hoja de cálculo. Tenemos varios tipos de datos. En primer lugar, los valores constantes. En segundo lugar, las fórmulas. Y dentro de estas, como un tipo especial de fórmulas, tenemos las funciones. Bien, vamos a empezar con el primer tipo de datos, que son los valores constantes. Dentro de los valores constantes tenemos los números, la fecha o la hora y texto. Para introducir los números podemos incluir los caracteres que van desde el 0 hasta el 9 y los signos especiales. Los signos más delante de los números se ignoran y para escribir un número negativo tiene que ir precedido por el signo menos, que es el guión. Si escribimos un número entre paréntesis, Excel lo interpreta como un número negativo, lo cual es también muy típico en contabilidad. El carácter E mayúscula o E minúscula es interpretado como notación científica. Luego explicaré esto de notación científica. También se pueden incluir los puntos de miles en los números introducidos como constantes. Cuando un número tiene una sola coma, se trata como una coma decimal. Si al finalizar un número se escribe el símbolo de una moneda, como por ejemplo el euro, por ejemplo también el dólar, etc., Excel asigna el formato moneda al número y así se verá en la celda, aunque en la barra de fórmulas desaparecerá dicho símbolo. Si introducimos el símbolo por ciento al final de un número, Excel lo considera como símbolo de porcentaje. Así, también si introducimos fracciones, es decir, un número dividido por otro mediante el símbolo de la barra, que es la división, tenemos que escribir primero un 0 y espacio para que no se confundan con los números de la fecha, ¿vale? Esto del espacio es importante porque muchas personas no lo ponen y no sale bien, ¿vale? Hay que poner primero un 0 y luego espacio y a continuación la fracción, ¿vale? Si un número no cabe en la celda, Excel automáticamente lo traduce a notación científica. Bien, pues vamos a explicar ahora qué es esto de notación científica. Excel está configurado para que admita o tiene el límite de 15 dígitos significativos. Dígitos significativos son aquellos que aportan alguna información. Por ejemplo, los números que son distintos de 0 siempre son significativos. Y el 0, dependiendo de dónde se encuentre, puede ser significativo o no. Si está al final y a la derecha del punto decimal o entre dos dígitos significativos, entonces es significativo. Pero los ceros que se usan solo para localizar el punto decimal no son significativos. Por ejemplo, 0.007, ¿vale? En este caso, el 7 sería el único dígito o la única cifra significativa, ¿ok? Vamos a ver esto mucho mejor en una hoja de cálculo. Abrimos. Entonces, supongamos que ponemos un número de 12 dígitos en la celda A1. Pues, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 12 dígitos, ¿ok? Si pulsamos Enter, vamos a ver qué es lo que pasa. Como veis, nos aparece en la celda A1 como notación científica. Y sin embargo, aquí arriba, como veis, en la barra de fórmulas, nos aparece el número correcto que hemos introducido. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque el valor de la celda es realmente el que hemos ingresado, porque así aparece en la barra de fórmulas. Sin embargo, de forma predeterminada, Excel tiene configuradas las celdas de la hoja de cálculo con el formato general. Y esto significa que Excel aplicará, por tanto, el formato que considere mejor para el dato que hemos ingresado. Por ejemplo, si nos ponemos aquí en la celda A1, donde hemos ingresado el número de 12 dígitos, damos al botón derecho y vamos abajo donde pone formato de celdas. Como veis, nos aparecen todos los formatos de celdas, pero está seleccionado general. Este es el formato predeterminado en todas las hojas de cálculo de Excel. Y por tanto, cuando está predeterminado como general y no lo hemos configurado antes, Excel nos mostrará siempre el formato de notación científica siempre que ingresemos un número con 12 dígitos o más, ¿ok? Por tanto, para prevenir este comportamiento y que Excel aplique el formato de notación científica, debemos configurar antes las celdas con el formato de número. Así, por ejemplo, vamos a ver, si ahora aquí en la celda A2
damos al botón derecho, bajamos a formato de celdas y lo configuramos con el formato de número, ¿veis? Aquí tenemos distintos formatos, ¿vale? Y aquí nos dice posiciones decimales, dependiendo del número de decimales que queramos que aparezcan. Si queremos más o menos, vamos a quitarles todos. Damos a aceptar. Si ahora, después de darle este formato de número, volvemos a escribir el número que hemos puesto anteriormente, al darle a Enter, como veis, ya aparece el número completo, ¿vale? Como he dicho, Excel solo admite 15 dígitos significativos. ¿Qué significa esto? Que si introducimos un número con más de 15 dígitos, automáticamente el resto de dígitos los va a convertir a 0. Veamos. Voy a poner, por ejemplo, los números del 1 al 5 4 veces, es decir, 4 por 5, 20 dígitos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 20 dígitos. Fijaros ahora lo que va a ocurrir. Cuando yo pulse Enter, los números que pasen de 15 dígitos, es decir, estos últimos números, 1, 2, 3, 4, 5, los va a convertir a 0. Vamos allá, Enter. Ponemos aquí nos lo pone con notación científica porque no le hemos dado el formato de número, y aquí en la barra de fórmulas, como os he dicho, aparece el número, pero aparece el número hasta el dígito 15, sin embargo a partir del 15, los 5 últimos, nos lo ha convertido a 0. Bien, ¿esto tiene solución? A priori podemos decir que no. Pero sí que existen algunos apaños o algunas medidas o posibles soluciones, ¿vale?, que podemos aplicar. En primer lugar, lo que podemos hacer es aplicar el formato texto a la celda. Por ejemplo, vamos a la celda A5 y botón derecho, bajamos formato de celdas y le damos el formato de texto, ¿ok? Aceptamos. Una vez que le hemos dado el formato de texto, veréis cómo aparece el número entero con los 20 dígitos, ¿vale? Le doy a Enter y, como veis, efectivamente aparece tal cual, ¿vale? Lo que pasa es que nos va a salir este mensaje avisándonos de que el número almacenado está como texto, ¿vale? Simplemente omitimos el error. Claro, esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que podemos visualizar el número completo tal cual, sin notación científica y sin que nos ponga ceros a partir del dígito 16 en adelante, pero la desventaja es que no podemos realizar operaciones aritméticas. Bien, esto nos viene bien para, por ejemplo, si queremos introducir números de cuentas de banco, número de tarjeta bancaria, que suelen tener unos 16 dígitos, nos viene bien porque tampoco hay que hacer ninguna operación aritmética, pero para otros casos no nos permite hacer operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, porcentajes, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Antes que nada, otra forma de poner la celda como texto es, al escribir el número, poner un apóstrofo delante. Ponemos el apóstrofo y automáticamente Excel va a considerar este símbolo que está justo delante del número como que es un formato de texto. Le damos a Enter y, como veis, nos aparece el número aquí y sin el apóstrofo, pero en la barra de fórmulas aparece el apóstrofo, ¿vale? Y el mismo mensajito de antes, ¿vale? Omitimos el error y ya está. Pero bien, como estábamos diciendo, ¿qué podemos hacer para realizar operaciones aritméticas? Bueno, pues hay una última solución que simplemente la voy a comentar un poco, pero no vamos a entrar en ella porque requiere de conocimientos de programación, ¿vale? Se trata de recurrir a Visual Basic for Applications o Visual Basic para aplicaciones, para personalizar fórmulas que necesita de programación y por tanto no vamos a entrar ahora mismo en esta cuestión, pero más adelante lo veremos, simplemente para que lo sepáis. Bien, los siguientes tipos de datos dentro de los valores constantes son la fecha y la hora. Para introducir una fecha o una hora, tan solo tenemos que escribirla en la forma que deseamos que aparezca, ¿vale? Es tan sencillo como, por ejemplo, pues poner la fecha de hoy, 14 de abril, o bien si queréis guión, 14 de abril del 2018, ¿vale? Hasta aquí ningún problema, ¿ok? Ahora bien, tenemos que tener clara una cosa, y es que cuando introduzcamos una fecha que está comprendida entre los años 1929 y 2029, solo es necesario introducir los dos últimos dígitos del año. Es decir, cuando escribamos la fecha, por ejemplo, si ponemos 14 de abril del 18, en lugar de escribir 2018 por completo, escribimos los dos últimos dígitos, ¿vale? No hay ningún problema. Vamos a verlo. Si nos ponemos en la celda que acabamos de
introducir con la fecha. Como veis, en la barra de fórmulas nos aparece tal cual, ¿vale? El año 2018, habiendo escrito solamente las dos últimas cifras del 18, ¿vale? Ahora bien, si hacemos lo mismo, pero introducimos una fecha que no esté incluida en este intervalo, es decir, entre 1929 y 2029, va a pasar lo siguiente. Pongamos 14 de abril de la fecha del 2050, ¿vale? Y ponemos 50, los dos últimos dígitos. Vais a ver lo que ocurre. Damos a Enter y bien, aparentemente no ha pasado nada, parece que está bien, pero vamos a ponernos en la celda y como veis, ¿qué ha ocurrido? Que no es el 2050, sino que nos lo ha puesto como 1950, porque el 2050 está fuera de este rango, de este intervalo. Entonces lo interpreta como 1950, que sí está dentro de este intervalo, ¿ok? Esto no va a ocurrir si lo escribimos por completo, por ejemplo, 14 de abril del 2050. Los ponemos aquí, como veis, sí que aparece correctamente, pero no nos permite escribir la fecha directamente poniendo solo los dos últimos dígitos, ¿vale? Como ocurre aquí, que lo he interpretado como el 1950, ¿vale? Bien, el siguiente tipo de dato dentro de los valores constantes es el texto. Para introducir el texto es muy sencillo, ya que simplemente hay que seleccionar una celda y escribir el texto. Pues ya está, ¿ok? El texto puede contener letras, dígitos y otros caracteres especiales que se puedan reproducir en la impresora. Por ejemplo, con admiración. Una celda puede contener hasta 16.000 caracteres de texto, o sea que es bastante. Si un texto no cabe en la celda, podemos utilizar todas las celdas adyacentes a ella, que están en blanco, así a su derecha, solamente con la función o con el fin de visualizarlo. No obstante, el texto se almacenará solamente en la primera celda. Y por defecto, el texto, por lo general, aparecerá alineado a la izquierda en la celda. Pero bueno, esto ya son, como veis aquí, está alineado a la izquierda, pero esto ya es cuestión de configuración luego personal de cada persona. Si queremos ponerla en el centro, pues ahí está, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el primer tipo de datos, que son los valores constantes, que incluyen los números, fecha u hora y texto. Vamos a pasar ahora al segundo tipo de datos, que son las fórmulas, y dentro de estas las funciones, ¿vale? Vamos a las fórmulas y bueno, pues vamos a empezar por su definición. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. La fórmula es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de las hojas de cálculo, como puede ser por, más, seno, coseno, etc. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas, aquí arriba, y le damos aquí, ¿veis? Barra de fórmulas, clicamos y debe empezar siempre con el signo igual, ¿ok? Vamos a ver ahora los distintos tipos de operadores que se pueden utilizar en la fórmula. Bien, pues existen operadores aritméticos, operador tipo texto, operadores relacionales, operadores de referencia y dentro de estos de referencia, operador de rango y operador de unión. Bien, los operadores aritméticos se emplean para producir resultados numéricos. Por ejemplo, el más, menos, por, barra, es decir, división, por ciento, porcentaje o el símbolo de potencia. Todos estos operadores aritméticos los empleamos para que se produzcan unos resultados numéricos después de las operaciones, ¿ok? El operador tipo texto se emplea para concatenar celdas que contengan texto. Por ejemplo, el ampersand. Los operadores relacionales se emplean para comparar valores y proporcionar un valor lógico de verdadero o falso como resultado de la comparación. Por ejemplo, menor, mayor, igual, menor o igual, mayor o igual y menor mayor. Los operadores de referencia indican que el valor producido en la celda referenciada debe ser utilizado en la fórmula. En Excel pueden ser operador de rango, que se indica con 2 puntos y se emplea para indicar un rango de celdas. Por ejemplo, supongamos la celda A1 a celda F5. ¿Ok?
Esto sería un operador de rango. Y aquí el rango se escribiría de la siguiente manera. A1, 2 puntos, a F5. Y el operador de unión se indica con una coma y une los valores de dos o más celdas. Por ejemplo, celda A1, coma, y la celda F5. ¿Ok? Cuando hay varias operaciones en una misma expresión, cada parte de la misma se evalúa y se resuelve en un orden determinado. Este orden, para resolverse, se conoce como prioridad de los operadores. Es lo mismo que en matemáticas. Se pueden utilizar paréntesis para modificar el orden de prioridad y así forzar a que se resuelva algunas partes de una expresión antes que otras. Las operaciones que están entre paréntesis se ejecutan siempre antes que las que están fuera del paréntesis. Sin embargo, dentro de los paréntesis se mantiene siempre la prioridad normal de los operadores. Cuando hay expresiones que contienen operadores de más de una categoría, se resuelve antes las que tienen operadores aritméticos, a continuación las que tienen operadores de comparación y por último las de operadores lógicos. Los operadores de comparación tienen todos la misma prioridad, por tanto son resueltos de izquierda a derecha en el orden en que aparecen. Los operadores de comparación son igualdad, desigualdad, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y los operadores lógicos y aritméticos son resueltos en el siguiente orden de prioridad, de mayor a menor. Los aritméticos lógicos son exponenciación, not o negación, and o multiplicación, y división, or, adición, más, y sustracción, menos. Por último, concatenación de caracteres, el ampersand. Cuando hay multiplicación y división en una misma expresión, cada operación se resuelve a la medida que aparece, de izquierda a derecha. Así, del mismo modo, cuando se presentan sumas y restas en una misma expresión, cada operación se resuelve en el orden en que aparece, de izquierda a derecha. El operador de concatenación de cadenas de caracteres, es decir, el ampersand, no es realmente un operador aritmético, pero sí que es prioritario respecto a todos los operadores de comparación. ¿Ok? Bien, pues vamos a pasar ahora a explicar las funciones. Una función es una fórmula especial, escrita con anticipación o antes, que acepta un valor o valores para realizar unos cálculos con estos y así devolver un resultado. Todas las funciones tienen que seguir o cumplir una sintaxis, ya que si no se respetan estas reglas mínimas de sintaxis, Excel nos va a mostrar un mensaje de error, ¿vale? Estas sintaxis son las siguientes. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No hay que dejar ningún espacio ni antes ni después de cada paréntesis. También los argumentos pueden ser valores constantes, un número, texto y también fórmulas o funciones. Y por último, los argumentos deben separarse por un punto y coma. ¿Ok? Amigas y amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad y seguiremos avanzando con Excel en próximos videotutoriales. Y ya sabéis, si os ha gustado, poner me gusta, compartir, comentar y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente. Un besito. Chao.